Muchos asumen que la iglesia es el local, la estructura física donde nos congregamos para reunirnos a darle culto al Señor. Otros tienen en sus mentes que la iglesia, o cuando se pronuncia la palabra iglesia, viene a sus mentes el cuerpo oficial de pastores y diáconos. Para ellos eso es la iglesia. Y aún otras personas tendrían que decir que no saben dar una respuesta ante la pregunta ¿qué es la iglesia? Mis amados hermanos, entender qué es la iglesia es un aspecto vital para un creyente. En el Nuevo Testamento nos encontramos, solamente en el Nuevo Testamento nos encontramos con 115 veces señalada la palabra iglesia, lo cual de una forma rápida nos muestra la importancia acerca de la claridad que el creyente debe tener en torno acerca de ella. Porque es imposible hablar de cristianismo sin hablar de la iglesia. El apóstol Pablo, reconveniendo a los creyentes de la ciudad de Corinto, les dice: ¿o menospreciáis la iglesia del Señor? Y esto porque las acciones que estaban teniendo los creyentes en la ciudad de Corinto no eran acordes a lo que es la iglesia. Desconocer lo que es la iglesia lleva inevitablemente a tener en poco lo que la Escritura nos ilustra como el cuerpo de Cristo o la esposa de Cristo, la novia de Cristo. La palabra iglesia que aparece en nuestras Biblias viene de la palabra griega eclesia, que literalmente significa los llamados aparte o los llamados fuera. Y aunque no hacemos doctrina a través del significado literal de una palabra que encontramos en la Escritura, solamente con el significado literal de esta palabra podríamos señalar que la iglesia es la comunidad de aquellos a quienes Dios mismo se congrega o aquellos a quienes Dios mismo llama aparte. Tenemos que agregar que el aspecto particular de aquellos que Dios ha llamado aparte, ha llamado fuera, ha llamado para sí, el aspecto particular de aquellos que Dios ha llamado es que ellos creen, confían en aquel que es la provisión que Dios ha dado para la salvación, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos centraremos principalmente en estudiar un pasaje de vital importancia en torno a lo que es la iglesia. Y la importancia de este pasaje es que es la primera vez que el Señor Jesucristo hace referencia al término eclesía. También es la primera vez que, según la conformación de nuestro canon del Nuevo Testamento, aparece la palabra eclesía. Así que a través de este pasaje vamos a ver si la definición que la literalidad de la palabra eclesía da en torno a que son los llamados aparte, los llamados fuera, es soportada por las Escrituras, y vamos a ver que así es. Nos vamos a centrar principalmente en Mateo capítulo 16. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 16 y leamos el versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hagamos dos preguntas en torno a esta expresión del versículo 18. ¿Qué llevó al Señor Jesucristo a dar esta expresión que señala el fundamento donde su iglesia se establece? Y la segunda pregunta sería: ¿cuál es ese fundamento? ¿Cuál es esa roca en la cual la iglesia de Cristo se sostiene, se arraiga? En torno a la primera pregunta, ¿qué llevó al Señor Jesucristo a dar esta expresión? En torno a esta primera pregunta tenemos que señalar que estas palabras del Señor Jesucristo surgen de un cuestionamiento que Él mismo les hace a sus discípulos. Versículo 13 de Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, es llamativo que para este evento tan importante el Señor Jesucristo haya conducido a sus discípulos a una región fuera del entorno judío. Cesarea de Filipo era una ciudad más allá de las fronteras de Galilea, hacia el norte, muy cerca del monte Carmelo, donde Elías tuvo su encuentro con los profetas de Baal. Dentro de la historia de la redención, Cesarea de Filipo y su cercanía a ese monte Carmelo siempre está presente en la mentalidad del lector de las Escrituras. Esa región, cuando uno la lee, siempre vincula ese lugar, ese monte donde ocurrió dicho encuentro. Y amados hermanos, conociendo la providencia de Dios, o más bien sabiendo que nada ocurre por casualidad, que el Señor Jesucristo haya conducido a sus discípulos para este momento tan especial, haya conducido a sus discípulos a una región limítrofe entre una región judía y una región gentil, podríamos preguntarnos si no fue porque tal vez desde la misma posición geográfica nuestro Señor no quisiera señalar que su obra no era exclusiva de una nación, y que nos encontráramos cerca de ese monte Carmelo donde en la historia de la redención el pueblo tenía que definir quién era el verdadero Dios, si Baal o Jehová, tenía que tomar una posición. También nos preguntamos si llevarlos a esta región cercana al monte Carmelo no tendría que ver también con ese hecho de que los discípulos ahora tenían que tomar una posición en torno a quién era realmente el Señor Jesucristo. Y yo creo que ambas opciones son muy posibles. Cuando Jesús hace esta pregunta en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nosotros debemos preguntarnos, ¿a quién se está refiriendo el Señor Jesucristo con el título Hijo de Hombre? Y la respuesta es clara, se está refiriendo a Él mismo. Pero deberíamos preguntarnos también, ¿y por qué utiliza este título, el Hijo del Hombre? Es importante ver que en el desarrollo del Evangelio de Mateo,
este título, Hijo de Hombre, ha sido dado varias veces antes de este momento. Acompáñame a Mateo capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Capítulo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y no sé si en medio o en el momento en que iban leyendo cada uno de estos pasajes, no sé si detallaste que este título aparece relacionado con obras que son exclusivas de Dios. Perdonar pecados, declararse Señor del día de reposo, enviar a sus ángeles. Cada una de estas acciones están vinculadas a acciones que solamente Dios tiene potestad de hacerlas. Así que nosotros deberíamos preguntarnos si el título Hijo de Hombre les decía algo a aquellos que escuchaban al Señor Jesucristo. Y la respuesta es que sin lugar a dudas, los judíos entendían lo que el Señor Jesucristo o el vínculo que tenía el título Hijo del Hombre. Ese título hacía parte de la profecía sobre el Mesías que vendría. La mayoría de nosotros conocemos de dónde surge este título Hijo de Hombre, al cual el Señor Jesucristo toma para referenciar quién es Él, o lo toma en relación con Él. Daniel capítulo 7, versículo 13. Este título surge de la visión, de la profecía que encontramos en el libro de Daniel, en el cual se nos señala ese rey universal, ese rey glorioso, un reino que no tendría fin, un reino que viene del cielo. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Que los judíos relacionaban este título con esta profecía de Daniel capítulo 7, nosotros lo podemos confirmar a través del juicio que se le realiza a nuestro Señor Jesucristo por parte de los líderes religiosos judíos. Mateo capítulo 26, versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es importante y quiero que paren allí. Miren los dos términos que utiliza el sumo sacerdote en torno a la pregunta que le hace el Señor Jesucristo. Te conjuro que nos digas si tú eres el Cristo, pero no solamente eso, sino que el término o la expectativa mesiánica para ese momento ya estaba vinculada no solamente a un hombre, sino que ese hombre también era Dios mismo, el Hijo de Dios. Versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Claramente una referencia a la profecía de Daniel capítulo 7. Así que el título Hijo de Hombre era un título asociado al Mesías, pero no solo esto, sino que para esa época el Mesías ya era asociada con un ser divino. De allí el vínculo que hace el sumo sacerdote al unirlo con el título el Hijo de Dios. Y por eso ese Hijo aparece con H mayúscula dentro de nuestra versión de Reina Valera. Jesús le preguntaba a sus discípulos: Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Jesús, al hacer esta pregunta y al asociarse al título Hijo del Hombre, ya estaba dando la respuesta. Pero aunque era evidente la respuesta de quién era Él, la mayoría de aquellos que habían visto sus obras no lo reconocían así. Por eso la pregunta que hace nuestro Señor a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres? Miren que en este momento en la pregunta no los está vinculando a ellos, sino ¿qué dicen las demás personas acerca de quién soy yo? Capítulo 16 de Mateo, versículo 14. Esta es la respuesta que le dan los discípulos del Señor Jesucristo al Señor. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En cada una de estas opciones que encontramos allí se evidencia que a Jesús lo consideraban alguien enviado de Dios, pero no el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque aunque había enseñado como ningún otro hombre lo había hecho, es decir, con una autoridad propia, porque aunque había hecho tantas señales nunca antes vistas, ¿por qué entonces ellos no creían en que Jesús fuese el Hijo del Hombre, el Mesías prometido? La respuesta es porque no se ajustaba a lo que ellos esperaban de su Mesías. Jesús no era el libertador nacional que ellos esperaban, no era el rey guerrero que sus mentes asociaban como el hijo de David. Pero amados hermanos, en torno a este evento que encontramos allí en Cesarea de Filipo, cerca al Monte Carmelo, la pregunta importante no era esa. La pregunta importante realmente no era qué pensaban las personas acerca de Él. Además, nosotros hemos visto a través del desarrollo de los evangelios que al Señor Jesucristo lo relacionaron con el mismo Satanás.
el Hijo, o más bien lo llamaron Belcebú, como el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 25 lo expresa. Así que la pregunta importante o que le interesaba al Señor Jesucristo no era ¿qué dicen los hombres?, sino que la pregunta importante es lo que el versículo 15 de Mateo 16 nos señala. Y esto tiene que ver también con nosotros en torno al entendimiento de lo que es la iglesia de Cristo. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa es la respuesta que le interesaba al Señor. Y esa es la respuesta que le interesaba al Señor porque, mis amados hermanos, solo un verdadero discípulo puede dar una respuesta correcta a dicha pregunta. Es importante resaltar que la respuesta que se dará a esta pregunta que hace el Señor Jesucristo no es una respuesta individual, es una respuesta colectiva, porque el Señor Jesucristo pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le está preguntando a sus apóstoles, a sus discípulos cercanos. Y Pedro, como en muchas otras ocasiones, toma la vocería del grupo, pero es importante, y enfatizo, entender que la respuesta no es una respuesta individual, sino que es una respuesta en torno a lo que sus discípulos creían acerca de él. En el capítulo 16, en el versículo 16 de Mateo dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la palabra griega del término Mesías en hebreo, que significa el ungido de Dios. Y lo maravilloso de esta confesión, de esta expresión que da el apóstol Pedro, no es que Pedro la hiciera, pues Pedro ya la había dado tiempo atrás, cuando una multitud de seguidores del Señor Jesucristo ya lo habían abandonado. Así que este pasaje no tiene en particular de importancia en sí, esto que Pedro señala. Acompáñame sin perder Mateo capítulo 16 a Juan capítulo 6, versículo 69. El evento que ocurre en Juan capítulo 6, versículo 69 es un evento anterior a este evento que narra Mateo capítulo 16. En Juan capítulo 6, versículo 69, cuando una gran cantidad de personas que supuestamente eran discípulos del Señor empiezan a abandonarlo, y el Señor Jesucristo les hace el reto a sus discípulos cercanos, a sus apóstoles, a sus 12, si ellos se querían ir también. Pedro responde, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en el versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que debemos preguntarnos, ¿qué tiene de especial entonces ese evento de Cesarea de Filipos si ya se había dado esta confesión de parte de los apóstoles? Lo maravilloso de esta confesión que encontramos en Mateo capítulo 16 es que por primera vez nuestro Señor Jesucristo avala la confesión y hace una declaración vital en torno al entendimiento de qué es y sobre qué se fundamenta su iglesia. Ese es el evento vital y particular que tiene este pasaje de Mateo capítulo 16. En ocasiones anteriores, nuestro Señor Jesucristo había evitado su vinculación mesiánica. En el mismo Evangelio de Juan, por ejemplo, en este pasaje de Juan 6, al inicio, cuando el Señor Jesucristo alimenta a una gran cantidad de personas y quieren venir y tomarlo y hacerlo rey, porque lo reconocían, entonces sí, este es el que estábamos esperando. Dice que el Señor Jesucristo se fue de ellos, porque sabían que querían hacerlo rey. Así que había varios momentos anteriormente en que Él se había apartado de esa vinculación con el Mesías prometido, por ese sentido político que tenía el pueblo. Pero ahora, en este momento de su ministerio, había llegado el instante apropiado, que sus discípulos entendieran qué tipo de comunión, de comunidad eran y cuál sería la roca sobre la cual se sostendrían. Versículo 17 de Mateo capítulo 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, la iglesia es la asamblea, comunión o congregación de los que han sido llamados fuera, de los que Dios ha llamado para sí. Y aquí vemos que quienes son de Cristo, quienes creen y confían en Él, son aquellos a que el Padre le ha placido darlos. Permíteme parafrasear estas palabras que le da el Señor Jesucristo a Pedro. Esta confianza que tienes en torno a quién soy yo, no surge de una capacidad propia que tengas. Si puedes confiar en mí como el Cristo prometido, es porque mi Padre te dio esa capacidad. Es más, el Señor Jesucristo ya ha dicho literalmente, por ejemplo en ese mismo pasaje de Juan 6, en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La confesión que da Pedro en torno a quién es Jesús no se da porque él hubiese sido muy perspicaz en ver todas las enseñanzas y todos los hechos que Jesús hacía y haber llegado a una conclusión. La confesión de Pedro se da porque Dios lo ha escogido para sí. Es uno de los llamados fuera. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie por sus capacidades naturales puede reconocer, asociando a su vida a Jesús como Señor y Salvador. Muchos pueden decir, Jesús es el Señor y Salvador, es el Mesías prometido. Pero no todos, sino solamente los que llama el Padre para sí pueden asociar a Jesús con sus existencias. Hay una diferencia de aquel que dice de boca para afuera quién es Jesús y aquel que asocia a quién es Jesús en torno a su existencia. Estas palabras que el Señor Jesús expresa
en torno en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas palabras tienen la misma enseñanza que el apóstol Juan da en el prólogo de su evangelio. Acompáñame, sin perder Mateo 16, a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que aceptaron quién era el Señor Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo son aquellos que Dios ha llamado fuera. ¿Fuera de qué? De un mundo caído, ha tomado, ha consagrado, ha santificado. La comunión de aquellos que Dios ha consagrado para sí. La iglesia del Señor Jesucristo son aquellos que Dios ha llamado fuera para sí mismos al darles la capacidad de creer en la provisión que Él ha dado para la salvación. La iglesia es la comunión de los santos. La gran cantidad de personas que veían enseñar a Jesús y hacer obras maravillosas, esa gran cantidad no podían aceptarlo como el Salvador prometido, no porque fueran menos audaces que Pedro, sino porque no tenían la capacidad de hacerlo, estaban muertos espiritualmente. Y ahora, ante tal confesión hecha por sus apóstoles en cabeza de Pedro, Jesús también hace una confesión, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, cuando llamó a Simón, hijo de Jonás, a ser uno de sus discípulos, le había profetizado que él sería llamado Pedro. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 42. Voy a leérselo. Dice que Andrés, el hermano de Simón, le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas en arameo, que quiere decir Pedro en griego. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, dice el capítulo 1 de Juan, el Evangelio, versículo 42. Así que desde el mismo llamado que el Señor Jesucristo hizo de Pedro, se le había profetizado que él sería llamado Cefas o Pedro. Y es importante que recordemos que el nombre en estas culturas del siglo I señalaba lo que era el ser, lo que era una persona, su esencia. El hijo de Jonás ya no sería más Simón, ahora sería Cefas o Pedro. Cefas arameo, Pedro en griego. Y la palabra Pedro significa una roca, una piedra. Y muchas controversias han surgido en torno a esta declaración del Señor Jesucristo en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y una cantidad de controversias han surgido en torno a cuál es el fundamento sobre el cual la iglesia del Señor Jesucristo se establece. ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es ese fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo se soporta? La iglesia romana responde, la roca es la persona de Pedro, por lo tanto es sobre su persona y sus sucesores que la iglesia se fundamenta. Un cardenal romano expresa, nuestro Señor confirió a Pedro el primer lugar de honor y jurisdicción en el gobierno de toda la iglesia, y la misma autoridad espiritual siempre ha residido en los papas como sucesores de Pedro. En consecuencia, para ser buenos seguidores de Cristo, todos los cristianos, clero y laicos deben estar en comunión con la sede de Roma, donde Pedro reina en la persona de su sucesor. Pero mis amados hermanos, hagámonos esta pregunta, ¿la iglesia de Cristo fundamentada en un hombre? Mis hermanos, si así hubiese sido, la iglesia de Cristo no hubiese permanecido. Tan claro es esto que solo unos pocos momentos después de esta declaración, una declaración que el mismo Señor Jesucristo le había dicho, no surge de tus capacidades propias. El mismo a quien se le había llamado bienaventurado, ahora es reprendido por el Señor. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La iglesia de Cristo fundamentada en el hombre sería tan inestable y corrupta en torno a la verdad como lo es la naturaleza pecaminosa humana. En la providencia de Dios esto ocurrió en ese mismo instante para que la iglesia no se equivoque quién es el Pedro, quién es la Petra, quién es la piedra sobre la cual se fundamenta su iglesia. El mismo apóstol Pablo, tiempo después, tiene que reconvenir públicamente a Pedro por una actitud contraria a la verdad del Evangelio. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, vemos esta reprensión de Pablo a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Amados hermanos, la iglesia de Cristo fundamentada en el hombre sería tan inestable y corrupta en torno a la verdad como es la iglesia romana. Un ejemplo de su inestabilidad lo podemos ver en que hoy declaran una cosa y mañana declaran otra. Y nosotros, los que tenemos ya de 40 años para acá, hemos visto 3 papas estar en la sede de Roma. De pronto hemos visto más, pero yo recuerdo solo a Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Juan Pablo II decía, el infierno no existe, es un estado del alma. Benedicto XVI dijo, el infierno es un lugar físico. Y Francisco I dice, el infierno es más un alejarse de Dios que un lugar físico. Tan inestable y tan corrupta en torno a la verdad es una iglesia fundamentada en un hombre, como claramente vemos ilustrado en la iglesia de Roma. Un ejemplo de corrupción es la cantidad de herejías que ha introducido la iglesia de Roma en el seno de sus enseñanzas o pretexto de ser dogmas revelados al sucesor de Pedro, es decir, al Papa, contradiciendo la verdad que surge de la palabra profética más segura que es la Escritura. La iglesia de Cristo no está fundamentada en un hombre, por eso en la providencia de Dios este suceso acontece después de la declaración de Pedro. Versículo 18 de Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual se fundamenta la iglesia de Cristo, la roca, la Petra, sobre la cual se fundamenta la iglesia de Cristo, es la confesión apostólica. Voy a volverlo a repetir. La Petra, hay una diferencia entre los 2 términos que utiliza el Señor Jesucristo allí. Pedro o Petro es una roca que se fundamenta sobre otra roca o que está sobre otra roca. Y esa Petra es la roca más fuerte. Si fuéramos a la referencia lingüística de las 2 palabras, pero ni siquiera hay necesidad de ello. La roca sobre la cual se fundamenta la iglesia de Cristo es la confesión apostólica. Recuerda que Pedro ha tomado la vocería de los apóstoles y dicha confesión es la proclamación de las buenas nuevas de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. La roca sobre la cual se fundamenta la iglesia, es decir, la roca que soporta la iglesia, es el mensaje apostólico de que Jesús es el Cristo anunciado por las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese fue el mensaje que los apóstoles predicaron y quiero que miremos 2 ejemplos. Hechos capítulo 4, versículo 11. Miremos al mismo Pedro predicando esta verdad, este fundamento, este soporte sobre el cual su iglesia se establece. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, y solo como 2 ejemplos de lo que es el testimonio apostólico. El apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál? El cual es Jesucristo. Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. La iglesia tiene un fundamento, está sobre una roca, sobre una peña inamovible. Jesús es el Cristo prometido por las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo enfatiza que es sobre el mensaje apostólico que la iglesia se fundamenta. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso, en la visión que tiene Juan acerca de la ciudad gloriosa celestial en la cual viviremos, vea esta fundamentada, soportada por 12 columnas que simbolizan a los 12 apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La iglesia de Cristo está fundamentada sobre el mensaje apostólico. Jesús es el Cristo prometido, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, sin duda alguna la iglesia de Jesucristo es una iglesia apostólica. Es una iglesia con una sucesión apostólica, no de un hombre, como es Roma expresa, sino una sucesión en torno al mensaje apostólico que se sigue anunciando desde los púlpitos. Así que claramente entendemos cuál es la roca, el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo se establece, pero no podemos dejar pasar por alto un aspecto muy importante en esta declaración del Señor Jesucristo, y es el hecho de que Jesús sí se refiere a Pedro en torno particular. La declaración enfatiza que Simón ahora es una piedra, un Pedro en griego o un Cefas en arameo. Ahora Simón, el hijo de Jonás, es una piedra. Esto quiere un gran sentido en las palabras que el Señor Jesucristo utiliza, porque Él dice que Él edificará su iglesia. Jesús mismo edificará su iglesia, es decir, nuestro Señor ilustra su iglesia como una edificación. Y dice que Pedro, que Simón, hijo de Jonás, ahora es una piedra. Y señala que Jesús mismo, Él edificará su iglesia. Y esta edificación está conformada por piedras. Porque aquellos hombres y mujeres que confiesan con su boca y con su vida que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Señor, nuestro gran Dios y Salvador, son esas piedras que conforman esa iglesia. Pero la mejor exégesis o explicación de lo que esta frase significa la da el mismo apóstol Pedro. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4.
Acercándonos a Él, dice Pedro, acercándonos a Cristo, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo somos aquellos que por la misericordia de Dios, como dice el apóstol Pedro, hemos gustado la benignidad del Señor, los cuales fundamentamos nuestra vida en la verdad de quién es Jesucristo. Pedro, un representante de la confesión de todos sus apóstoles y de todos aquellos que en la historia aceptan por la obra de Dios en su ser que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador de sus almas, el Hijo del Dios viviente. Ahora es una piedra que se fundamenta sobre esa roca, como el mismo Pedro lo expresa en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La iglesia del Señor Jesucristo somos aquellos que por la misericordia de Dios hemos fundamentado nuestra vida en la verdad de quién es Cristo, nuestro Señor y Salvador. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es una jerarquía eclesiástica. La iglesia no es un lugar de conciertos musicales que nos entretengan. La iglesia del Señor Jesucristo es la comunión de los santos, de todo pueblo, nación, lengua, de todos los tiempos, a quienes Dios mismo se congrega, a quienes Dios mismo llama aparte, que confían en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Eso es la iglesia. Pero también esta definición nos señala el aspecto local de la iglesia. Pues al hablar de comunión, de llamados aparte, nos habla de coinonía, es decir, de comunión de miembros entre sí. Pues quienes profesan con su boca y con su vida la verdad de su unión con Cristo, se unen unos con otros, que han sido llamados para adorar juntos a nuestro glorioso Dios y Salvador. Jehová es nuestro pastor, nada nos falta, Jesucristo es nuestro pastor, nada nos falta, en lugares de delicados pastos, nos hace descansar, nos haces descansar, la 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 la, junto a aguas de reposo, nos pastoreas, confortas nuestra alma, la 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 la, nos guías por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno, porque tú estás con nosotros. La 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 la. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, aliento, aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. La 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 la. Unges nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Aleluya, 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 aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. La 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 la. Y en la casa de Jehová moramos por largos días. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.